Radio Pasión presenta a la locutora Paula Guzmán en un programa de literatura y temas trascendentales. Entre letras y otras pasiones, especial Cel. La felicidad no es una recompensa, es una consecuencia. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Girl, I love you just the way you are. Hola, te doy la más cordial bienvenida a tu programa Entre letras y otras pasiones, especial Ser. Aquí te comparto lecturas trascendentales, herramientas y cuestiones tanto de desarrollo humano como de espiritualidad. El día de hoy quiero compartir contigo la reseña de un libro muy bonito, muy interesante, muy enriquecedor, que se llama La Voz del Conocimiento. La Voz del Conocimiento es del autor, tan afamado autor, y la verdad que a mí me encanta, que es el doctor Miguel Ruiz. En La Voz del Conocimiento, el doctor Miguel Ruiz, que es el autor célebre de este maravilloso libro que es Los Cuatro Acuerdos, nos conduce a un viaje interior para descubrir cómo nuestra mente, atrapada en las mentiras de lo que es nuestro conocimiento aprendido, se aleja muchas veces de la verdad esencial que vive en nosotros desde siempre. El libro es a la vez también una reflexión filosófica y una guía espiritual, escrita con total y absoluta sencillez, con la sencillez de un maestro tolteca y la profundidad de un pensador universal. Son las características de este gran ser humano y autor. Desde sus primeras páginas, el doctor Ruiz nos recuerda la pureza de la infancia, ese momento en que vivimos sin juicios, sin máscaras, en un estado de inocencia natural. Sin embargo, poco a poco, el lenguaje y las creencias que recibimos de los demás, pues obviamente comienzan a moldearnos. Aprendemos a juzgar, a compararnos, a medir nuestro valor en función de reglas externas. Y ahí nace lo que el autor llama la voz del conocimiento. Esa voz interna que nos repite lo que deberíamos ser, en lugar de permitirnos ser quienes realmente somos. Fíjense qué importante. La voz del conocimiento es la voz que te dice lo que deberías ser y no lo que eres. Con esas palabras, el doctor Ruiz establece el corazón de su mensaje. La mayor parte de nuestro sufrimiento proviene de haber creído en mentiras. Mentiras sobre nuestro valor, sobre lo que necesitamos para ser felices, sobre la idea de que estamos incompletos y también, sobre todo, a veces, ¿cómo no?, de las expectativas de los demás sobre nosotros. El libro nos revela cómo, pues a través del lenguaje se construye una máscara que oculta nuestra esencia. Aprendemos a buscar aprobación y a temer el rechazo. Así surge lo que el doctor Ruiz denomina el yo falso, un personaje que interpreta papeles en el drama humano. Ese drama, nos dice él, no es otra cosa que el sueño colectivo en el que todos participamos, defendiendo nuestras creencias como si fueran la verdad absoluta. En este libro el lenguaje aparece como un instrumento poderoso. Puede ser fuente de libertad, pero también puede ser fuente de esclavitud. Una sola palabra puede sembrar dudas que marquen nuestra vida entera. Por eso el doctor Ruiz insiste en recuperar el uso consciente de las palabras, recordando que, como él dice en el libro, las palabras son magia, pueden crear la ilusión más hermosa o la mentira más devastadora. Conforme vas leyendo el libro, el autor nos conduce a descubrir la mentira más grande, que es la creencia de que no somos suficientes, de que algo nos falta para ser dignos de amor. Esa idea tan profundamente enraizada en nuestra mente es la raíz del sufrimiento humano. Y sin embargo, al desmantelar esa mentira, emerge la verdad.
que ya somos completos, que nada nos falta, que la dignidad no se otorga desde afuera, sino que habita en nuestro ser. Aquí aparece un contraste fundamental, y es que frente a la voz del conocimiento que grita, juzga y exige, existe otra voz, una más silenciosa y serena, que es la voz del corazón. Esa voz no necesita defenderse ni justificarse, simplemente es y ya. Y el autor nos recuerda que escucharla es volver a la verdad más simple. Él nos dice una frase que es: cuando escuchas tu corazón, sabes lo que es verdad, y la verdad siempre es lo más simple. El doctor Miguel Ruiz no nos plantea que debamos rechazar el conocimiento, sino que debemos de usarlo de manera consciente. El conocimiento nos permite organizarnos y comunicarnos, pero se convierte en un tirano cuando lo confundimos con la verdad. Es por eso que propone una práctica: aprender a discernir, a cuestionar, a no creer en todo lo que nos dice nuestra mente. Uno de los pasajes más bellos del libro es cuando el autor habla del paraíso perdido. Afirma que el paraíso nunca estuvo lejos. Lo único que nos separa de él es la creencia en las mentiras. Volver al paraíso significa vivir en el presente, disfrutar de la vida tal y como es, sin la carga del pasado ni la ansiedad del futuro. Suena fácil, ¿verdad? El paraíso está aquí y ahora, solo la voz del conocimiento nos hace creer que está perdido. Esa es una frase del libro. Y con esta revelación, el autor no nos invita a un ideal imposible, sino a un regreso sencillo, el regreso a nosotros mismos, a reconocer que el amor, la paz y la plenitud no se encuentran afuera, sino en la autenticidad de nosotros mismos. Al cerrar el libro queda una enseñanza clara. Vivir en la verdad es vivir en libertad. La verdad no requiere de adornos ni de defensas, porque simplemente existe. Cuando dejamos de creer en las historias que nos atormentan, nuestra vida se llena de claridad, de compasión y de amor. Otra frase del libro es que la verdad no necesita que la defiendas, la verdad simplemente es. Y bueno, La voz del conocimiento es un libro que nos desnuda con ternura. No es un tratado académico ni un manual rígido. Es más bien una conversación íntima con un maestro que nos recuerda algo que en el fondo ya sabíamos, que somos mucho más que las historias que repetimos en nuestra mente, que esas películas que nos hacemos de repente con diferentes finales y por lo general muy dramáticos o catastróficos. Este libro nos ofrece una brújula espiritual para regresar al centro, para distinguir entre el ruido de la mente y la serenidad del corazón. Y sobre todo nos invita a vivir con autenticidad, recordándonos que no necesitamos ser otra cosa para merecer en la vida. Digamos que podríamos resumir en una frase parte del libro que nos dice que silenciar la mentira, escuchar al corazón y volver al paraíso que siempre estuvo aquí. ¿Tú qué opinas? ¿Has visto este libro? Desgranándolo un poquito más, podemos ver que en el primer capítulo, que es el origen de la voz del conocimiento, el doctor Ruiz empieza con un relato personal de su infancia, donde descubre el contraste entre la inocencia y la contaminación del conocimiento aprendido, de todo lo que le han enseñado. Como niños, explica, vivimos en un estado de pureza en el que todo es nuevo y no existe el juicio. Sin embargo, al crecer aprendemos un lenguaje lleno de reglas, creencias y conceptos que poco a poco moldean nuestra percepción. Y aunque este aprendizaje es muy necesario para convivir, nos desconecta de lo que somos. Y entonces el lenguaje se convierte en un instrumento de domesticación. Nos dice que aprendimos a juzgar, a compararnos, a competir, a vivir en un mundo de mentiras donde dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en lo que los demás esperan. Lo que les decía hace ratito de las expectativas, claro, que principalmente, bueno, luego nuestros papás que son muy lindos, pero que nadie sabemos, ni nadie nacemos con el manual para ser papás, ¿verdad? Entonces, realmente el conocimiento no es una voz maligna en sí misma, sino es simplemente la repetición de lo que absorbemos en el mundo. Pero cuando la creemos ciegamente sin cuestionarnos, se convierte en la cárcel de nuestra mente. Hay que recordar que alguna vez fuimos libres y auténticos,
Y yo creo que ese es el primer paso justamente para la liberación. Luego, en el libro nos lleva por el nacimiento del yo falso, así le llama. Con la domesticación surge el yo falso. Los niños pequeños no tienen una identidad fija, simplemente son. Pero cuando los adultos empiezan a decir, eres bueno si haces esto, eres malo si haces tal cosa, pues poco a poco pues se va construyendo una máscara. Este falso yo busca la aprobación y huye del rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que se vive bajo la sombra del miedo y ese miedo se alimenta de historias. En este punto creo que nos recuerda que gran parte de nuestras inseguridades no provienen de lo que realmente somos, sino de lo que creemos que deberíamos ser. Y tal vez al comprender esto, dejamos de pelearnos tanto con nosotros mismos. Otra parte del libro es el poder del lenguaje. El lenguaje, dice el autor, es como un cuchillo de doble filo. Puede sanar, pero también puede herir profundamente. Una sola palabra puede marcar la vida de una persona. Cuando alguien nos dice, eres tonto, y lo creemos, esa semilla germina y se convierte en una historia de que somos unos tontos. Y eso lo cargamos durante años. Por eso insiste en el libro en que aprendamos a cuestionar lo que escuchamos dentro y fuera de nosotros. Y como él dice dentro del libro, que creo que ya se los había comentado, las palabras son magia, pueden crear la ilusión más hermosa o la mentira más devastadora. Una gran frase, sin duda. Y aquí se ve claramente la conexión con los 4 acuerdos. Si tú leíste los 4 acuerdos, te vas a recordar esto, que el primer acuerdo de ese libro es sé impecable con tus palabras. Nada más que en este libro el autor profundiza un poco más, mostrando que el lenguaje es la herramienta con la que construimos nuestro propio cielo o nuestro infierno personal. También nos habla del drama humano. Todos los seres humanos vivimos en un sueño colectivo, lleno de juicios, conflictos y comparaciones. Es como si estuviéramos actuando en una obra de teatro, creyendo que los papeles que representamos son nuestra verdadera identidad. Él lo llama el drama humano, que es como un escenario en el que cada quien defiende sus creencias como si fueran la verdad absoluta. Y el drama humano no va a desaparecer nunca, porque siempre habrá personas con diferentes creencias y opiniones, pero podemos elegir no participar ciegamente en él, no identificarnos con este ruido exterior tan abrumador a veces. El verdadero reto está en reconciliarnos con nosotros mismos. Yo creo que escucharnos. Es que si se fijan, muchos autores y muchos líderes espirituales y muchas personas coinciden en que todo viene desde adentro, este conocimiento que todo viene desde adentro y que todo lo tienes que trabajar desde adentro es fundamental. Claro que cuando tienes que trabajar desde adentro, pues justo tienes que hacer eso, trabajarlo. Y el ser un ser espiritual o el despertar un poco de conciencia y esas cosas es para gente que realmente quiere trabajarlo, no para continuar como la vida te va llevando, ¿no? O sea, requiere ser valiente justamente para trabajarlo. También en el libro nos habla de la mentira más grande. Y esta mentira más grande, según el doctor Ruiz, es creer que no somos lo suficiente, que algo nos falta para ser dignos de amor y de felicidad. Y esa creencia es el origen de casi todo nuestro sufrimiento. Yo estoy de acuerdo con ellos, seguramente, no sé, varios de los que me están escuchando también coinciden. Y aquí hay una frase del libro que dice: el mayor pecado del conocimiento es hacernos sentir indignos de lo que somos. Cuando dejamos de buscar la aprobación y reconocemos que ya somos completos, el poder de esa voz engañosa se derrumba. No necesitamos añadir nada para ser valiosos. Lo que necesitamos es recordarlo. Y a propósito de esto, quiero hacer un paréntesis para decirte que en el canal de Radio Pasión US te puedes encontrar una playlist que se llama Meditaciones de Radio Pasión. Ahí yo preparé una meditación que se llama Yo Merezco. Bueno, he subido varias, pero hay una que es Yo Merezco, que es una meditación muy bonita, que un día que tengas un tiempecito que estés relajado, relajada, te la puedes poner y probablemente te pueda ayudar y puedas reflexionar un poquito más de este tema.
se llama Yo Merezco y está en el canal de YouTube de Radio Pasión US en la playlist o lista de reproducción que dice meditaciones. Y justo también ahí hay otra meditación de los 4 acuerdos del otro libro del doctor Miguel Ruiz, y vamos a subir también una meditación de este libro por si después te queda la cosquillita y quieres experimentar en un momento de paz solo para ti, regalarte unos minutos, no duran más de 10-15 minutos las meditaciones, que lo puedas aplicar en herramientas prácticas para ti. Y bueno, continuando con esta reseña del libro, también nos habla de nuestra verdad interior. Frente a la voz del conocimiento existe otra voz, que es la del corazón. Esta voz no juzga y no critica y no tiene miedo. Es la voz de la verdad que siempre ha estado con nosotros. El grandísimo reto es aprender a distinguir entre ambas voces. La del conocimiento grita, exige, juzga, es muy ruidosa. Y la del corazón es más silenciosa, es serena, pero es firme. Hay una frase del libro que dice: cuando escuchas tu corazón, sabes lo que es verdad, y la verdad siempre es simple. Ya te la había comentado, pero es una frase muy bonita y una frase importante. Este contraste nos invita a practicar un poco el silencio interior. Por eso te decía que si querías consultar las meditaciones, tal vez te podría servir si es que este tema te interesa. Solo en quietud podemos diferenciar entre lo aprendido y lo auténtico. Escuchar el corazón no es algo místico, ni de los monjes del Tíbet, ni de la gente que es maestra de yoga. No. Eso lo podemos hacer todos, porque todos podemos volver a la paz y a la certeza de lo simple. Otro apartado del libro es regresar al paraíso. Para el autor, el paraíso no es un lugar lejano, es un estado de conciencia al que podemos volver cuando dejamos de creer en las mentiras. Vivir en el paraíso significa estar presentes, aquí y ahora, disfrutando de la vida tal y como es, con lo que hay y también con lo que no hay, sin la carga del pasado ni la ansiedad del futuro. Ya te decía yo que se oye fácil, pero bueno, es muy, muy complicado, de veras, y en esta vida tan apurada que llevamos todos, tan correteada y tan de redes sociales y tan de proyectos y de trabajo, ya córrele, ya vas, ya vienes, pues claro que siempre estás planeando o que siempre estás en otro lado menos donde debes, que es el ahorita, ¿no? El paraíso está aquí y ahora, solo la voz del conocimiento nos hace creer que está perdido. Es otra frase del libro muy valiosa. Y cuando te pones a pensar, pues realmente este mensaje puede ser liberador, porque no hay que esperar a tener la vida perfecta para ser felices. Ni comprarme mi casa, voy a cambiar el coche, me tengo que ir de viaje, tengo que cumplir el ahorro, me tengo que graduar, tengo que publicar el siguiente libro, no. Y entonces ya voy a ser feliz. Yo creo que es súper importante disfrutar del camino y del proceso. Realmente ponte a reflexionar. Todo lo que tienes que pasar, todo lo que te puedes divertir, o también todas las veces que te puedes caer, pero también te vas a levantar justo en el proceso. Y podemos acceder al paraíso justo en el instante que dejamos de darle poder a las historias que nos hacen sufrir. Otra parte del libro es vivir en la verdad. El libro concluye invitándonos a practicar una vida guiada por la verdad interior. Eso no significa rechazar el conocimiento, ni quedarte en flor de loto todo el día, por supuesto, sino ser un poco más conscientes, sin identificarnos 100% solamente con lo aprendido. Nos deja otra frase que dice que la verdad no necesita que la defiendas, la verdad simplemente es. Vivir en la verdad implica ser más auténticos, tener amor propio, que también es un montón de difícil, pero bueno, hay que practicar el amor propio, y libertad. Es una práctica diaria, de discernir entre el ruido de la mente y la serenidad del corazón. Pero yo creo que cuando lo identificas, ya llevas parte del camino ganado. Por lo menos así me ha pasado. Cuando eres consciente de ello, bueno, ya llevas algún camino. Y bueno, La Voz del Conocimiento, este libro maravilloso de La Voz del Conocimiento, es mucho más que un libro. De verdad, es una guía práctica que puedes tener ahí en tu mesita de noche o en tu librero, pero medio a la mano.
justo para tener esta guía para recuperar la inocencia perdida y vivir con mayor paz interior. Nos recuerda que no somos lo que creemos de nosotros mismos ni lo que otros dicen que somos. Somos mucho más, seres capaces de amar, de crear, de vivir con plenitud y de disfrutar de esta maravillosa aventura que es la vida. No creas todas tus historias internas, escucha tu interior. Y a lo mejor muchas veces lo hemos oído en muchos lugares y decimos, sí, son las mismas palabras, pero esas mismas palabras no nos hacen clic, ni nos hacen cambiar y seguimos viviendo igual. A lo mejor oyendo este podcast o a lo mejor oyendo otro de otra persona, otra reseña, otra manera de decirlo o meditándolo, como te digo que te invito a las meditaciones que estoy subiendo a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión. Este mismo programa lo puedes encontrar también en YouTube en la playlist de Sintoniza con tu Ser. Es como para ayudarnos entre todos a decir, bueno, a mí me sirvió o me puede servir o lo voy a experimentar. Y finalmente es como para que cada quien viva más pleno, con menos cargas y disfrutando del trayecto de esta aventura que vivimos cada día encarnados en este cuerpo humano, en la experiencia con nuestros seres amados, con los seres que no amamos tanto, pero que bueno, finalmente nos dejan un aprendizaje muy seguramente. Un libro muy bonito que espero que te haya gustado, la reseña, el doctor Miguel Ruiz tiene sus libros en todos lados, seguramente en Amazon, lo puedes encontrar ahí, lo puedes encontrar en librerías y bueno, lo puedes tener ahí a la mano como una gran herramienta. Te invito, como te reitero, a que busques nuestros programas, nos puedes sintonizar en Radio Pasión US, radio digital, por internet, en cualquier dispositivo, en www.radiopasionus.com. Y si te lo perdiste en sus horarios habituales, nos puedes consultar en YouTube, en el canal Radio Pasión US, Pasión se escribe con doble S. Y ahí vas a encontrar a lo mejor los videos más recientes. Estás buscando lo que no es tan reciente, te vas a donde dice playlist o lista de reproducción y ahí hay una que dice Sintoniza con tu Ser, que son los programas que grabo justo de este tipo, de Entre Letras y Otras Pasiones Especial Ser. O si te gusta escuchar historias de ficción, puedes ir a Relatos y Leyendas, que también tengo ahí unas historias muy bonitas que leo para ti. O el espacio de meditaciones, que yo tengo varias subidas y voy a seguir subiendo más. Y otros de mis compañeros también están compartiendo meditaciones un poquito para relajarnos y para compartir. Y bueno, yo te dejo un beso, ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Espero que te haya gustado, que te sirva. Y nos escuchamos en la próxima. Si me quieres buscar, mis redes sociales son Paula Guzmán Autor. Te invitamos también a las redes sociales de Radio Pasión US. Y si quieres buscar mis libros en Amazon, pues estoy como Paula Guzmán también.